Gloria al Señor. Aleluya. Amados hermanos, aquí una vez más con la palabra del Señor. Eh, Hoy quiero hablar sobre cómo confortarnos en la debilidad, porque a veces entre nosotros mismos, como miembros de un cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo, a veces entra una debilidad, pero por lo mismo tenemos que confortarnos. Lo menciona y lo dice el apóstol Pablo. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 4:18. Dice: Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice? Bueno, ¿qué dice el Señor? ¿Qué nos habla el Señor en medio de su palabra? Recordemos que esto es palabra del Señor. Esto es una palabra inspirada por el Espíritu Santo que Él dio a aquellos hombres. Entonces tenemos que confortarnos. ¿Pero de qué? Vamos a regresar al versículo 13. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como hacen los demás que no tienen esperanza. Hay algunos que se entristecen, entra en ellos una debilidad y se va de ellos la palabra que un día entró en ellos. Por eso dice él que hasta pierden la esperanza. Pierden la esperanza en el Señor. Pero aquí nos está hablando de algo muy claro, que tenemos que tener fuerzas para esperar al Señor, porque en Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque si creemos que si Él murió y resucitó, es una esperanza, porque Él resucitó. Así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Esto quiere decir que van a resucitar, se levantarán. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces no tenemos que perder la esperanza de quizás pensar de que tenemos que ir junto con aquellos que durmieron. Aquí dice durmieron, pero como nosotros lo conocemos y decimos murieron, tenemos que morir. No, no tenemos que dormir, porque aquí dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los que durmieron, dice, pero aquí luego dice: los que murieron en Cristo se levantarán primero. Ellos se levantarán primero. Después dice en el versículo 17: entonces nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, no tenemos que debilitarnos en ningún momento. Tenemos que pensar siempre que el Señor vendrá en las nubes por nosotros.
No tenemos que perder esa esperanza. Tenemos que fortalecernos en esto. Fortalecernos siempre en esto. Pensar en esto. En 2 Corintios 13:11 dice, por los demás, hermanos, regocijados, sed perfectos. Aquí menciona otra vez, confortados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Tenemos que estar siempre, siempre gozosos, regocijarnos siempre en el Señor. Tenemos que ser perfectos siempre. En la perfección, donde nos estaremos perfeccionando, tenemos que confortarnos nosotros que estamos fuertes, según lo que habla la palabra del Señor, que hay algunos débiles. Entonces, en la confortación quiere decir que tenemos que ayudarnos unos a otros, porque aquí dice, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Entonces, tenemos que estar de un mismo sentir. En 2 Corintios 13:3 dice, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. Pablo, él dice de que hay un Cristo que habla en él. Y sí, porque el Señor está en él. Pero él dice que él es poderoso en nosotros. Él no es débil. No es débil. Porque él es la roca de nuestra fortaleza. Nuestro Señor Jesucristo que predicamos no es débil. No, él no es débil. No, él no es débil. Él es fuerte. Y esta palabra es palabra viva. Y es palabra para el Señor. Dios es bueno. Dios es justo. Él es poderoso. Es grande. Es misericordioso. Aquí hay un versículo que encontré. Quiero hablar también sobre esto porque Job dice, quiero hablar aquí en Job 26:2, dice, ¿qué ayuda eres para el débil? Como has salvado al brazo sin fuerza. Ahora sí, el Señor es nuestra fuerza. ¿Cómo debemos de nosotros ayudar a los débiles? Porque nosotros tenemos que ayudar a los débiles. Pero aquí Job le está diciendo a Dios que Él ayuda a los débiles. Él ayuda a los débiles y salva al brazo sin fuerte. Pero en primera de Corintios 9:22 dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me es hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. ¿Cómo entonces tenemos que ser para confortarnos en la debilidad? Tenemos que debilitarnos también. Tenemos también que ser como el débil. Tenemos que apoyar, ayudar al débil. En 2 Corintios 13:11, como ya lo habíamos leído, pero dice, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Tenemos que vivir en paz. Tenemos que ser de un mismo sentir en el Señor, porque dice, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Tenemos que ser de un mismo sentir. En el Salmos 82, versículo 3 y 4 dice, defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso.
rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. La palabra del Señor nos exhorta, los que tenemos los ojos y oídos abiertos, como para guiarnos en el camino del Señor. Nosotros, que el Señor nos da esa fuerza de poder entender lo que viene, discernir lo que viene y poder escaparnos. Pero hay algunos que se debilitan y no pueden seguir. Entonces a ellos tenemos que rescatarnos, porque en Zacarías 12:8 dice: aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Dios toma a David como el ángel del Señor delante del pueblo del Señor. Pero aquí tenemos que defender y rescatar a los débiles, librarlos, librar a los débiles de la mano de los impíos. Un impío es aquel que no conoce del Señor. Pero también aquí lo estoy viendo y lo podemos tomar como las artimañas de la oscuridad. Mete cosas al débil para que no siga, pero nosotros tenemos que rescatarlos, tenemos que tomarlos, tenemos que darles palabras de aliento para que ellos puedan seguir. Y así juntamente, como dice aquí en 2 Corintios 13:11, sed de un mismo sentir. Tenemos que ser de un mismo sentir para que así podamos seguir juntos en el camino del Señor, alabando y glorificando al Señor. Pero, ¿qué dice Dios? Y Dios escogió al débil. En Joel 3:10 dice, y aquí cierro con este versículo: forjad espadas de vuestras rejas de arado y alzad de nuestras podaderas. Perdón, dice, y lanzas de nuestras podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Tenemos que decir siempre, fuerte soy en Cristo Jesús, que murió por mí en la cruz. Amén. Gloria al Señor. Que la palabra sea de bendición. Amén.